el saber que dependemos enteramente de su gracia y de su misericordia, lo que nos mantiene de pie, lo que nos sostiene. Bendito sea el Señor. Es cuando uno reconoce su debilidad. Es cuando uno busca a Dios. Usted ve al apóstol Pablo cuando dice que ese aguijón que de parte de Satanás que lo golpeaba, y en 3 ocasiones él le había rogado al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Qué lo llevaba a él a buscar a Dios? Un aguijón que lo golpeaba, un aguijón que hacía que él bajara de ese nivel, de esa gloria, porque él cuenta de la experiencia espiritual que disfrutaba. Conozco un hombre en el cuerpo, dice, que fue al tercer cielo y que oyó y vio cosas inefables, cosas que no le da al hombre conocer. Y luego dice, y para que las grandezas de esas revelaciones que había tenido no lo exaltasen desmedidamente. Porque es que cuando Dios se revela a uno corre el riesgo de exaltarse. Uno corre el riesgo de enorgullecerse. Uno corre el riesgo de creerse más que otros. Uno corre el riesgo de creer que uno es el mejor, que lo que uno hace es lo mejor. Bendito sea el Señor. Entonces, es cuando uno reconoce su necesidad de Dios. Es cuando uno reconoce su necesidad espiritual. Es cuando uno reconoce su total dependencia de Dios. Cuando uno puede ser considerado un bienaventurado. Mire, el Señor escoge a sus discípulos, 12 discípulos, y luego se retira con ellos a un lugar tranquilo, a un lugar apartado. Y durante ese tiempo, Él enseña a sus discípulos y les habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la destilación de las grandes enseñanzas del Maestro. Él los saca de en medio de la multitud y se los lleva a un lugar aparte. Y allá les da estas enseñanzas tan fundamentales que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. También se conocen como los estatutos del reino. O sea, eran los fundamentos, eran las bases sobre las que el Señor quería que se fundamentaran estos líderes que Él iba a formar, estos líderes que estaba levantando. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas enseñanzas, esta enseñanza del Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. O sea, toda esta parte, capítulo 5, capítulo 6 y gran parte del capítulo 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte o los estatutos del reino. O sea, todas esas enseñanzas que vamos a encontrar desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo, prácticamente el capítulo 7, ahí encuentra esas enseñanzas, cómo el Señor transmite a sus discípulos estas enseñanzas que son muy importantes y que son muy importantes que usted y yo como líderes también las tengamos en cuenta. Mire que en primer lugar dice que podemos mirar el verdadero sentido del Sermón del Monte. Verso 1 dice, viendo la multitud, subió al monte, dice, y sentándose,
vinieron a él sus discípulos. Aquí resalta que el Señor se sentó para enseñarle a sus discípulos. Uno está acostumbrado a que el que le va a enseñar esté de pie y se esté moviendo para allá y para acá, y entre más corra mejor, está más ungido y más poderoso. Pero es importante notar que el texto resalta que sentándose. Cuando un maestro judío, cuando un rabino iba a enseñarles algo oficial, algo fundamental a sus discípulos, a sus alumnos, él no lo hacía de pies, él se sentaba. Por eso recalca que sentándose, o sea, para enseñarles para darle esa enseñanza oficial, esa enseñanza fundamental, el maestro se sentaba. Ahora también dice la otra parte del texto, verso 2, dice: y abriendo su boca les enseñaba. O sea, cuando dice que el Señor se sentó, quiere decir que su enseñanza iba a ser una enseñanza central y una enseñanza oficial. O sea, le estaba diciendo: acomódense que esto va para largo. Esta es una enseñanza que ustedes es muy oficial, es central. Esta no se le va a compartir a todos los seguidores, porque esta enseñanza es especial. Es lo que quiere decir cuando dice que el Señor se sentó. Dice: y abriendo su boca. Mire, se usa esta expresión para indicar igualmente que su enseñanza era de suma importancia. Cuando dice abriendo su boca, quiere decir que el maestro iba a transmitir una enseñanza de corazón a corazón. Que la enseñanza que el maestro iba a transmitir, él iba a abrir su corazón y iba a abrir su mente para enseñarle a los hombres que iban a ser de su entera confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en el Sermón del Monte encontramos la memoria concentrada de muchas horas de comunicación del maestro a sus discípulos, y una comunicación de corazón a corazón. Y era para formarlos a ellos. Entonces luego en el verso 3 dice: bienaventurados. Y él les iba a hablar en primer lugar de las bienaventuranzas. Y comienza diciéndoles: bienaventurados. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz, 3 veces dichoso, 3 veces digno. 3 veces feliz, 3 veces dichoso y 3 veces digno. Ahora, esta bienaventuranza, esta felicidad, esta dicha que el Señor menciona aquí, es una felicidad, una dicha, una bienaventuranza que no depende de la circunstancia que a uno le rodee. Porque a veces uno es feliz dependiendo de la situación en la que uno se encuentre. Si me va bien en el trabajo, yo soy feliz. Si estoy sano, soy feliz. Si tengo un empleo, soy feliz. Si tengo comodidades, soy feliz. Pero muchas de esas felicidades terminan cuando llega algo adverso, cuando llega una situación difícil, cuando llega una situación crítica. El Señor le está diciendo a sus líderes, a sus discípulos, a los hombres que iban a ser de su entera confianza, le dice: la felicidad que ustedes deben
tener. Es una felicidad que no debe depender de las circunstancias que a uno lo rodeen, porque a uno lo rodean a veces circunstancias favorables y lo rodean circunstancias contrarias. O sea, el Señor está diciendo, esta bienaventuranza no depende de las circunstancias que uno esté atravesando, sea buena o sea mala. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 8, verso 35 al verso 39. Aleluya. Verso 35 al verso 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mira esta bienaventuranza, aquí se cumple esa palabra, por lo cual estoy seguro. Mire lo que dice este líder, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí hay un hombre que está diciendo, Dios siempre nos va a amar y Dios siempre va a estar con nosotros sin importar la circunstancia por la que estemos atravesando. Y una persona bienaventurada es esa persona que tiene la seguridad en su corazón que nada ni nadie lo va a separar de la gracia de Dios, lo va a separar del favor de Dios. Es esa persona que siempre está confiado que Dios lo va a ayudar, que no importa la circunstancia por la que esté atravesando, cree que Dios le va a dar la victoria. Así que la bienaventuranza es el gozo que nos busca. Me llamaba la atención esa expresión. Esta bienaventuranza que Jesús menciona aquí es el gozo que nos busca, no el gozo que buscamos. Es el gozo que nos busca en medio del dolor, de la angustia y de las lágrimas. O sea, es una bienaventuranza, una felicidad que usted lleva por dentro. Es una felicidad que produce Dios en la vida de la persona, en la vida del líder, en la vida del creyente. Y uno puede estar sumido en la más grande angustia y Dios la puede permitir, pero llega el momento que comienza a aflorar esa felicidad y comienza a aflorar esa dicha y comienza a aflorar ese gozo, y sin usted a veces darse cuenta cómo ese gozo y esa felicidad, esa bienaventuranza embarga su vida, toma control de sus emociones, de sus pensamientos, se apodera de su vida y en medio de la angustia le llena del gozo de Dios, le llena de la paz de Dios y le llena de la felicidad que Dios produce en la vida de esa persona que él llama aquí bienaventurado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Así que la bienaventuranza que el Señor menciona aquí es un grito triunfante de bendición por un gozo permanente que nada en el mundo puede arrebatar. Es esa bienaventuranza la que se menciona aquí.
A esa persona que el gozo que Dios ha colocado en su vida, nada en el mundo se lo puede arrebatar. Y Pablo mencionó una cantidad de cosas, y ninguna de esas cosas podrá arrebatarle al líder, al creyente, a la persona que sirve a Dios, al ministro de Dios, a la mujer de Dios, al hombre de Dios, a la persona que ha dispuesto su corazón para servir a Dios. Hermano, no importa la adversidad, no importa la lucha, no importa el problema por el que tenga que atravesar, siempre ese gozo y esa felicidad que Dios ha puesto en su interior, en el momento dado va a tomar el control y se va a ir la angustia, se va a ir esa tristeza, esa aflicción, y a usted lo va a embargar el gozo y la paz de Dios. Y de verdad que si algo necesita uno, es esa verdadera bienaventuranza. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo, y yo no la doy como el mundo la da. La felicidad que da el mundo es efímera, es pasajera, depende de la circunstancia que a uno lo rodee. Pero esa paz, ese gozo, esa felicidad, esa bienaventuranza que produce el Señor, hermano, no depende de la circunstancia que a uno lo rodee. Usted va a tener gozo en la pobreza, va a tener gozo en la riqueza, va a tener felicidad cuando esté enfermo, va a tener felicidad cuando esté alentado, va a tener felicidad cuando tenga dinero, pero también va a ser feliz cuando no lo tenga. O sea, en todo tiempo el gozo del Señor en medio de los momentos difíciles va a apoderarse de su vida. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y luego comienza entonces el Señor a decir quiénes son los bienaventurados. Estaba dándole la enseñanza a sus discípulos y les dice: ustedes van a batallar como mis discípulos. Ustedes van a sufrir, ustedes van a tener persecución, ustedes van a tener problemas, ustedes van a tener dificultades por servirme a mí. Y cada día, hermano, a medida que usted y yo nos comprometamos con Dios y con el servicio a Dios, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Y era lo que Él a través de esta enseñanza quería darle a sus discípulos. Y por eso en el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la pobreza que menciona aquí no se refiere a una pobreza terrenal, ni tampoco se refiere a una persona falto de carácter. Porque uno puede decir: este es pobre en espíritu, o sea, le hace falta carácter, y le hace falta muchas cosas, como decimos nosotros. Bueno, este término, esta expresión pobre en espíritu, no se refiere, bendito sea el Señor, a una pobreza terrenal, ni tampoco se trata de una persona que es falta de carácter. Así que el pobre en espíritu es la persona que reconoce su necesidad espiritual. El pobre en espíritu es la persona que reconoce que depende totalmente de Dios. Pobre en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. Es la persona con un profundo sentimiento de su necesidad de Dios. Es una persona que siente en lo profundo de su ser que necesita de Dios. Que no importa cuánto Dios lo use, que no importa cuánto Dios lo bendiga, que no importa las cosas que Dios esté haciendo con él y a través de él, es una persona que siempre reconoce su necesidad. Que Dios puede usarlo haciendo milagros, pero siempre reconoce que depende de Dios.
que puede ser un maestro en la exposición de la palabra, pero siempre reconoce su total dependencia de la gracia de Dios. O sea, es la persona que Dios puede estarlo usando y a través de él estar haciendo cosas maravillosas, y él termina de ver lo que Dios está haciendo y siempre dice: Dios mío, gracias, que nada de esto sucedería sin su gracia, sin su favor, sin su misericordia, sin su respaldo. Todos nosotros conocemos el ejemplo que nos da Lucas, el capítulo 18, verso 9 al 14, de los dos hombres que fueron al templo, el fariseo y el publicano. Y el fariseo representa, pudiéramos decirlo así, a ese líder autosuficiente. Y mire, usted ve lo que él dice: le da gracias a Dios porque él ayuna, le da gracias a Dios porque él diezma, le da gracias a Dios porque él no es como los demás hombres, le dice. Yo soy cosa aparte, modestia aparte, yo soy algo especial. Y luego dice: y ni aún como este publicano. Pero ¿qué hacía el publicano? El publicano representa a ese líder, a esa persona que reconoce su necesidad espiritual, que reconoce su total dependencia de Dios para seguir adelante. Y dice que él estaba por allá, estando lejos, dice, no quería aún ni alzar sus ojos al cielo, y se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mientras había uno allá diciéndole a Dios lo bueno que era, lo consagrado que él era, lo fiel que él era, había otro que le decía, ni siquiera alzaba su rostro al cielo, se golpeaba el pecho y le decía: por favor, Señor, sea propicio a mi pecador. Yo soy un hombre necesitado de usted, una persona necesitada de su gracia, necesitada de su bendición. Uno comienza a fracasar o comienza el camino al fracaso y al retroceso en la vida espiritual y ministerial cuando uno considera que ya lo tiene todo, cuando uno considera que ya no necesita de Dios como necesitaba antes, cuando uno considera que ya no necesita orar, que ya uno como líder no necesita ayunar, no necesita estar en una vigilia, no necesita sacar tiempo para estar a solas con Dios y pedirle a Dios que lo ayude, que tenga misericordia. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a perseverar. Es la gracia de Dios la que hace que usted y yo estemos aquí. Es la gracia de Dios la que hace que usted y yo podamos ser útiles en la obra de Dios y podamos servir en un ministerio en la iglesia, en una responsabilidad. Sin su gracia somos nada, hermanos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Mire, el pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual y su total dependencia de la gracia de Dios. El Señor dijo: separado de mí nada podéis hacer. Dependemos enteramente de Él. Y los que reconocen su necesidad espiritual son los que la Biblia llama bienaventurados. Y son bienaventurados, ¿por qué? Dice la parte final: porque ellos heredarán. Bendito sea el Señor. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. La meta de todo líder
es ir al cielo, hermano. Si nosotros como líderes aquí logramos todo y no vamos al cielo, lo perdimos todo. Y los que van al cielo son los líderes que reconocen su pobreza espiritual, su necesidad de Dios. Nunca se le olvide, hermano, lo más importante no es ser líder. Lo más importante no es una posición. Lo más importante es saber que vamos para el cielo y que vamos a estar un día allá. De nada serviría que aquí disfrutáramos de fama, de reconocimiento, de elogio, de todo lo del mundo, y que en el cielo no seamos conocidos. Es preferible que aquí no nos conozca nadie, que trabajemos a la sombra, pero que seamos bien conocidos en el reino de los cielos. La meta de todo verdadero líder es entrar al reino de los cielos, y para eso debe reconocer su necesidad espiritual. Vamos a estar de pie, hermano. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Ayúdanos a reconocer siempre nuestra necesidad de ti, a reconocer siempre que dependemos enteramente de tu gracia. Señor, que esas enseñanzas que tú transmitiste a tus discípulos, hoy la podamos atesorar también en nuestros corazones. Qué bueno es servirte, qué bueno es liderar, qué bueno es colaborar, pero que nunca perdamos de vista que somos débiles, frágiles, vulnerables a la tentación, al pecado, al desánimo, y que necesitamos siempre de ti, Señor. Que es el líder que reconoce su necesidad espiritual el que tú vas a usar. Que es el líder que reconoce su necesidad espiritual el que tú vas a levantar. Que es aquel que, aunque no es conocido, que está a la sombra, que nadie lo tiene en cuenta, pero que tú levantas, oh Dios. Es el líder que no pierde de vista su salvación, que es consciente que de nada sirve la gloria de los hombres, la fama, el reconocimiento, las posiciones, si se pone en riesgo la salvación de su propia alma. Ayúdanos, Señor, a reconocer siempre nuestra necesidad espiritual, a reconocer siempre que dependemos enteramente de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayuda el liderazgo de esta iglesia, Padre. Bendice cada líder. Que podamos reconocer todos nuestra necesidad de ti, de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra. Y esa dependencia nos lleve a adorar, a buscarte incansablemente, Señor, para ver tu obra realizada en nuestra vida, Padre. Gracias.